Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias por vuestra presencia en este canal. Es muy importante. Hoy, la obra de Cristo, séptimo curso avanzado, afianzamiento y profundización, nos lleva a la lección 6. Reclamos de energía universal. Reclamos espirituales de los planetas. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. La energía universal que reclaman los aspectos físicos, es decir, los aspectos de forma en los planetas de un sistema, la reciben desde el Sol respectivo y éste, a su vez, desde el Cristo directo. Como sabemos, las formas están constituidas por vida no evolucionante que evoluciona y sirve a la vida evolucionante. Por lo tanto, el reclamo de la energía universal que los aspectos de forma necesitan es un reclamo para el desarrollo del plan de evolución en el planeta y es transmitido por la ley de evolución a la divinidad a través del proceso que ya hemos estudiado. La energía universal desciende así en escala crística y desde el Cristo directo es proyectada al Sol, que proyecta la energía universal reclamada, que tras las sucesivas adaptaciones, la última en el propio Sol es recibida por los aspectos de forma en los planetas de su sistema en el punto exacto que dichos aspectos de forma la necesitan. Los reclamos espirituales de los planetas, determinados por el plan de evolución, en virtud del cual las vibraciones crísticas que están en ellos desde un comienzo deben aflorar o expresarse en determinado momento evolutivo y tomar contacto con otras vibraciones para producir determinados hechos y cambios en el mundo. Son transmitidos mediante el proceso que ya conocemos, por la ley de evolución y respondidos a través del Cristo directo. Dentro del plan evolutivo expresado en un mundo son reclamos espirituales. También, por ejemplo, los de las vibraciones evolucionantes y las vibraciones unificadoras. Ambas vibraciones se originan en vibraciones madre y actúan en los mundos, en los momentos evolutivos determinados en el plan de evolución. Pregunta: ¿qué son necesidades no evolutivas? Explicación: son las necesidades de carácter humano, de carácter personal y también las necesidades kármicas con minúscula, es decir, todas aquellas necesidades derivadas de hechos o circunstancias originadas por el ser humano mismo, en uso de su voluntad y libre albedrío. Las necesidades de la chispa divina, del soplo espiritual y del espíritu para su evolución y progreso, sin las desviaciones que producen la necesidad de purificación, o sea, necesidades kármicas, son necesidades evolutivas. Por eso, la necesidad de vibraciones purificadoras
no es una necesidad evolutiva, aun cuando sea una necesidad para proteger el proceso evolutivo en un mundo, eliminando las vibraciones obstaculizantes. Pregunta: ¿cuáles son las necesidades evolutivas en un mundo? Explicación: son la necesidad de recibir en cada momento determinado en el plan de evolución expresado en ese mundo las vibraciones universales que actúan en la evolución de los mundos y sus humanidades y en la evolución de las formas que debe utilizar en su proceso evolutivo la vida evolucionante. Pregunta: ¿la evolución física de los mundos depende del Cristo directo? Explicación: la evolución física de los mundos responde íntegramente a la ley de evolución. La evolución de las humanidades en los mundos depende además del ser humano mismo y es guiada y protegida por el Cristo directo de su sector. Para que esa evolución no aparte al humano del verdadero camino de progreso evolutivo. Como el Cristo es y está en la ley, su acción se desarrolla dentro de la ley amor en todas y cualesquiera de sus facetas. Pregunta: ¿cómo se proyecta el Cristo directo a los mundos bajo su égida? Explicación: como respuesta a los reclamos de necesidad evolutiva, que recoge la ley de evolución y transmite a la ley Madre Amor, y cuya respuesta llega al Cristo directo en escala crística descendente. El Cristo directo proyecta adaptada por él en última instancia la vibración divina que corresponde a la evolución en esos mundos. Y también proyecta de sí mismo, siempre en escala jerárquica descendente, ciertas vibraciones reclamadas por los humanos. Explicaremos lo que podríamos denominar el mecanismo de la proyección del Cristo directo a los mundos de su sector. El Cristo proyecta la vibración reclamada por la necesidad evolutiva en los mundos bajo su égida, la cual es recibida por núcleos en proceso de cristificación, que, podríamos decir, la retransmiten en la adaptación necesaria a núcleos en plano inmediato inferior, hasta llegar a las conjunciones, y así sucesivamente en progresivo descenso hasta llegar a los planos espirituales en los cuales aún no existen conjunciones. La proyección y las retransmisiones se efectúan siempre en triángulo. Desde los núcleos en proceso de cristificación, que incluyen seres que en su trayectoria evolutiva han experimentado y también actuado en los mundos bajo la égida de ese Cristo directo, la vibración proveniente del Cristo directo es proyectada a núcleos en un plano inmediato inferior, comenzando desde ese momento una especie de discriminación que inicia la línea que deberán seguir esas vibraciones crísticas, hasta que lleguen a cada mundo o lugar del universo las vibraciones que a ese mundo o lugar del universo le están destinadas, y en la intensidad que debe y puede recibirlas. La armonía vibratoria adquirida por los seres unificados que constituyen los núcleos, con los mundos en los cuales han experimentado o trabajado, permite la perfecta transmisión y recepción de uno a otro núcleo,
en la escala descendente, pues ya sabemos que en todos los planos existe escala jerárquica, y luego a las conjunciones en esa misma línea. Por la armonía vibratoria adquirida, la vibración es recibida y transmitida en descenso en el mismo plano y luego al plano inferior, siempre en su línea hacia el mundo o lugar de destino, hasta llegar a los planos espirituales sin conjunciones en los que moran seres que están encarnados o encarnarán en el mundo de destino, y quienes están en las condiciones necesarias reciben la vibración que pueden recibir y a través de su partícula la llevan al mundo o lugar de destino, en el cual por irradiación o por transmisión esas vibraciones actúan de acuerdo con la necesidad evolutiva que constituyó el reclamo. Cuando las vibraciones desean ser recibidas en el mundo en un punto superior, se produce la encarnación en dicho mundo con carácter de tarea de amor y servicio al Cristo y a esa humanidad, de un ser o de seres que ya están constituyendo conjunciones o núcleos, sea necesario. Entonces, las vibraciones son canalizadas desde ese plano y lógicamente actúan diferentemente dentro de su finalidad. Todo siempre acorde con lo que determina la ley para la realización y protección del proceso evolutivo en ese mundo. Perdón. Pregunta. En el descenso de las vibraciones en triángulo, un vértice receptor está ubicado en un núcleo y otro vértice receptor está ubicado en otro núcleo. Voy a repetir esta pregunta. En el descenso de las vibraciones en triángulo, un vértice receptor está ubicado en un núcleo y otro vértice receptor está ubicado en otro núcleo. Explicación. No. Los dos vértices receptores están ubicados en el mismo núcleo. Además, pueden recibirse también vibraciones en otros núcleos. En un mismo plano se reciben vibraciones diferentes o no. En muchos núcleos, un sector incluye sistemas y mundos y en consecuencia las vibraciones se proyectan desde el Cristo directo a varios núcleos, siempre en triángulo. Para aclarar mejor, singularicemos así. Al llegar el Cristo directo, la vibración que él deberá proyectar a un mundo de su sector, se establece en él un triángulo de recepción-proyección, y desde un determinado vértice de ese triángulo es proyectada la vibración a un núcleo en proceso de cristificación, en plano inmediato inferior. Ese núcleo recibe la vibración en dos puntos receptores que se constituyen en dos vértices de un triángulo de proyección-recepción entre el Cristo directo y ese núcleo, en el que la vibración es adaptada a la vibración del plano inmediato inferior. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Ya vuelvo, gracias.